Bueno, bárbaro. Recuerden que tienen que tener prendidas las cámaras para entrar a la clase, para el práctico, y vamos a ver quién va a leer. Se lo voy a compartir. Esto todavía no hemos subido a la plataforma, así que lo vamos a ver por primera vez. Hoy tenemos práctica integradora, así que aprovechen a sacarse todas las dudas de los temas que necesiten para el examen. Bueno, bien. ¿Quién quiere leer el caso? Ya lo voy a compartir. Bueno. Prenden las cámaras, los micrófonos para el que vaya a hablar, y a ver quién va a leer. Diego, ¿puede leer el caso? ¿Puede leer el trabajo? Y lo pongo al caso clínico. Diego no está. ¿Desapareció ahora? Yo lo leo, profe, si quiere. Diego, ¿puede? Bueno, léalo, pero el resto tienen que prender las cámaras y tienen que participar. Es un trabajo práctico, en los teóricos está bien, son un montón, pero los trabajos prácticos son justamente muy poquitos para que participen, estén y trabajen. Así que prendan las cámaras. Bueno, te escucho, Fernanda. Creo que mi compañera dijo, pero bueno, lo leo. Perdón. Es que me quedó tildado como si fuese sido vos. Bueno, ya está. Igual, la otra parte le leo otro. Bueno, paciente masculino de 28 años ingresa al servicio de clínica médica por presentar convulsiones tónico-clónicas generalizadas con pérdida de la conciencia. Fueron un total de 3 episodios. El último episodio se caracterizó por durar más de 30 minutos y requerir más de un fármaco para revertirlo. Los antecedentes: paciente diagnosticado con epilepsia hace 6 meses, medicado con carbamazepina, 800 miligramos por día. La pareja del paciente refiere que los episodios por lo general se presentan cuando duerme poco por el trabajo o cuando consume mucho café y bebidas energizantes, pero aclara que son episodios aislados y que rara vez se repiten. Refiere además que el paciente en los últimos días previos al episodio estaba congestionado, con tos seca, dolor de cuerpo y chuchos, por lo que se automedicaba con amoxicilina y loratadina. La temperatura axilar es de 37,5, la frecuencia respiratoria de 22, frecuencia cardíaca de 70, saturación del 98 y test rápido para COVID positivo. Muy bien. Vayamos a las preguntas. Bueno, a ver, antes de que pasemos a las preguntas, ¿qué les parece que podemos tener de importante en estos antecedentes del paciente? ¿Sí? ¿Qué cosas les parece importante? Puede ser el tipo de convulsiones que ¿Qué les tenga, parece? profe. El tipo de convulsiones que tiene, efectivamente. ¿Sí? ¿Qué más? Que se caracterizan porque se generan ante estímulos, ¿vieron? Que eso es, no siempre es frecuente saber qué estímulos son los que generan o desencadenan un episodio, que está tratado con carbamazepina, ¿sí? Y obviamente el COVID positivo que presenta en este momento. Eso serían como alguna otra cosa más que les parece que tenga importante. El resto. El tiempo en el que estuvo convulsionando la última vez, profe. El tiempo, perfecto, exactamente. Sí, que ya la última vez duró mucho, fue complicado, muy bien.
Bueno, esos serían como los puntos más importantes a tener. Perfecto. Lo que no entiendo exactamente, pero parece que es como que el paciente llega al servicio con la convulsión, o si ya la tuvo, no sabemos. Bueno, bien. Vamos con las preguntas. Bueno, en todos lados está lleno de mosquitos. Bueno, vamos con las preguntas entonces. Bien, entonces, que el último episodio durará más de 30 minutos. ¿Qué diagnóstico le sugiere? ¿Qué les parece que le está pasando al paciente? ¿Qué se les ocurre? Convulsiones tónicas clónicas del gran mal, ¿puede ser? Claro, un gran mal, un episodio de crisis convulsiva. ¿Por qué? Ha hecho varios y el último es como que tardó un montón, 30 minutos y requirió más de un fármaco. Bien, ¿cuál sería el tratamiento si el paciente llega? Bueno, acá tenemos la respuesta, entonces un tratamiento es un estudio de un gran mal, un estado epiléptico convulsivo, porque tiene convulsiones con pérdida de la conciencia. Eso es importante, que es una convulsión completa, con pérdida de la conciencia. Y ¿Profe? bueno, y que duró más de 30 minutos. Te escucho, Joaquín. ¿Sería Sí. que, digamos, está en estatus epiléptico? Está todo lo mismo. Es lo mismo, todo eso, todo lo que es gran mal o estatus convulsivo, depende del libro, pero es lo mismo. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a tener que primero utilizábamos una benzodiazepina, ¿sí? Pero vamos a ver si alguien se acuerda, antes de que lo pongamos y lo mencionemos completamente. ¿Qué usábamos? ¿Qué se acuerdan? Lorazepam, ¿puede ser? Una benzodiazepina, bien. Después, ¿qué más? Si no funciona, ponemos fenitoína. Después, si no funciona, se aumenta la dosis. Después podemos cambiar de ácido valproico. Y por Damos último, fenitoína, después repetimos la fenitoína, bien. Y por después último, ácido valproico. Y si no funciona, ya al paciente hay que inducirlo, puede ser con fenobarbital o con pentobarbital. con algún barbitúrico se induce, bueno, y después eso puede ser parte del tratamiento y después ya la inducción para la anestesia. Exactamente. Bueno, bien. Como dijeron, primero vamos a tener una benzodiazepina, que es lo primero que le vamos a colocar. Después de segunda línea vamos a utilizar todo lo que es fenitoína o fenobarbital, o generalmente lo más utilizado suele ser la fenitoína. Cuando, cada quien puede ver, bueno, sí, acá tenemos, bueno, damos una vez fenitoína, podemos a repetir la fenitoína, y si no, vamos a ácido barbital o ácido valproico. Y después inducimos en un estado de anestesia. Después, si hay un episodio maligno, si continúa con actividad de más de 24 horas, pues el tratamiento de droga se coloca en anestesia, y que para eso ya utilizamos un fenobarbital, también un fenobarbital o cualquier otro barbitúrico que corresponda al grupo de los anestésicos. Ingresando a buenos chicos. No sé si... ¿Qué creen que sucedió con el paciente? ¿Cuáles serían los factores que exacerbaron que vuelva a repetir sus convulsiones? ¿Por qué está convulsionando, haciendo una crisis en este momento? ¿Cuál sería por el café, porque no duerme bien. Y por Y el las cuadro. bebidas Pero fíjense en qué le energizantes. pasa en este momento.
A ver, ahí, no sé, Joaquín, ¿qué dijiste? No te escuché. ¿En su cuadro de COVID puede ser, profe? Alguien por la fiebre, efectivamente, ¿sí? Recuerden que uno de los desencadenantes más comunes, incluso hay pacientes que solamente tienen convulsiones febres, ¿sí? Entonces lo que generó, desencadenó este episodio es la fiebre, ¿sí? Bien, los factores externos, bueno, pueden haber factores externos que predisponen a las crisis, como, bueno, que no toma la medicación, o que la vomitó, el estrés, la ansiedad, los deportes de competición, bueno, por el estrés, periodos de estímulo visual muy importantes como la televisión o los videojuegos, el alcohol, las drogas, y creo que acá no sé si escribía, y también, bueno, en algunos pacientes con reciente tratamiento, bueno, en el caso de este paciente es porque tiene la fiebre, como habíamos dicho, bueno, no duerme bien de noche y consume cafeína y drogas y productos estimulantes. Bien. ¿Había alguna otra pregunta aquí? ¿Por qué no sabe esto? A ver, espérense que vea. No. Bueno, la pregunta 3 es sobre carbamazepina. ¿Cuáles son las indicaciones y las reacciones adversas? Bueno, ¿qué se acuerdan? ¿Para qué podemos utilizar la carbamazepina? Para tratamiento ¿Quién se crónico acuerda? de convulsiones, ¿puede ser? Bueno, para las convulsiones, para los tratamientos crónicos, especialmente sobre todo lo que son convulsiones generalizadas, ¿sí? Tónico-clónicas o tónicas o clónicas, pero generalizadas principalmente. ¿Y para qué más? ¿Qué otra indicación tiene la carbamazepina? ¿Qué les parece? ¿Quién se acuerda? Las neuralgias del trigémino. ¿Para qué otra cosa se puede? Para la neuralgia. Bien, entonces, para todo lo que es, acá tenemos que, para todo lo que son formas de convulsiones tónico-clónicas, convulsiones parciales o complejas, ¿sí? Se pone, ahí está, que no podía ver porque me figuraba algo adelante, con o sin generalizadas, y cualquier tipo de convulsiones mixtas. También recuerden que se usaba como antimaníaco, pues lo podemos usar en la profilaxis, y después en lo que es las neuralgias, que no sé, acá están, las neuralgias que son, por ejemplo, sobre todo la neuralgia del trigémino, es en la que más se utiliza, pero cualquier otro tipo de neuralgias también pueden utilizarlo, como las neuralgias de miembros inferiores por diabetes, ¿sí? Cuando son muy importantes y no responden a otro tipo de anticonvulsivantes, se pueden utilizar carbamazepina. En realidad la carbamazepina es una de las primeras que se utilizó cuando antineurálgico. Bien, y bueno, ¿y qué efectos adversos importantes podíamos tener con los anticonvulsivantes y en especial con la carbamazepina? ¿Quién se acuerda? Somnolencia, vértigos, mareos, ataxia y visión borrosa, ¿no? Bueno, sí, ataxia, somnolencia. ¿Y qué efecto así como característico de la carbamazepina tiene? Leucopenia, creo. No te escuché, ¿cómo? Leucopenia también. Leucopenia, bien, perfecto. ¿Y el hígado se puede afectar? ¿Qué le pasa? ¿Pueden tener afectación hepática?
se pueden alterar las enzimas. Se pueden alterar las enzimas, efectivamente. Bueno, bien. Alteración de las enzimas hepáticas. Entonces tenemos, bueno, lo que estuvieron mencionando, todo lo que es, todos los antiepilépticos de por sí producen todo lo que es sintomatología de cansancio, somnolencia, porque actúan estimulando o inhibiendo el activador o estimulando el inhibidor. Bien, bueno, pueden generar hipersensibilidad. ¿Qué más tenemos acá? Inducción a la manía. Bueno, raramente aplasia medular, las afectaciones que dijeron en el sistema hematopoyético, y síndrome de Stevens-Johnson. Acá faltó todo lo que es la parte de hepática, a ver si está acá. Bueno, sedación, rasgo cutáneo, náuseas, vómitos y el aumento de las enzimas hepáticas. Bien. Si la convulsión se presenta en otro contexto, por ejemplo, en un paciente añoso, hipertenso, que se encuentra cursando una crisis hipertensiva con cifras de 200 a 120. ¿Qué sospecha diagnóstica pueden tener? ¿Qué les puede estar pasando? ¿Cómo revertiría en este caso? ¿Qué les parece que les está pasando a este paciente? Fíjense, le da Puede ser que esté fuerte, Aline. A ver, para Juanita, Alina, ay, no te escucho nada, Alina. ¿Me escuchas? Ahora sí, a ver, dale. Por una hipertensión endocriniana podría ser también. Bueno, pues una crisis hipertensiva con hipertensión endocraniana. Bueno, y esa hipertensión endocraniana, ¿a causa de qué sería? A ver, Juanita, ¿qué es lo que ibas a comentar? No, podría estar cursando con un ACV isquémico. Un ACV isquémico. Bueno, ese ACV puede causar hipertensión. Entonces, lo que le puede estar pasando a este paciente es que justamente esté haciendo un ACV, y ese ACV es lo que va a ir a producir la crisis, las convulsiones, ¿sí? Recuerden que todo lo que son, por ejemplo, ACV, tumores, traumatismos o lesiones agudas del sistema nervioso central pueden producir convulsiones, ¿sí? Por las lesiones. A ver qué. Tengo que ver, hay más chicos en la sala de espera. Ahí está. Bien. Bueno, entonces es muy probable que lo que le esté pasando a este chico es que tenga, a este pacientito, es que tenga una crisis hipertensiva por un accidente cerebral. Bien. Una ACV que le está produciendo las convulsiones, ¿sí? Y que estas ocurren cuando ocurren entre las primeras 24 horas de la crisis epiléptica. Suele producirse por la misma lesión de la necrosis que produce los cambios a nivel de la zona cerebral afectada, y estas alteraciones de los iones y las catecolaminas producen las convulsiones, ¿sí? Generalmente estas convulsiones pueden ser autolimitadas o pueden ser más importantes. Aquellas que duran al menos 5 minutos se consideran complejas, y en este caso se las debe tratar. Bueno, el tratamiento al inicio va a ser igual que cualquier tratamiento para una crisis convulsiva, con alguna benzodiazepina endovenosa, ya sea lorazepam, diazepam, cualquiera de ellos, y si no responde, la fenitoína. El mismo mecanismo que hacemos para cualquier crisis convulsiva, ¿sí? Se le da de la misma manera. Bueno.
¿Dudas de anticonvulsivantes antes de que pasemos al próximo caso? ¿Dudas de anticonvulsivantes? ¿No? No. Bueno. A ver, estoy pensando qué otra cosa puede ser importante que no hayamos visto. Bueno, cuando se corten volvemos a entrar, chicos, ¿sí? Igual no queda tanto, pero seguramente vamos a hacer... Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Bien. Bueno. Vamos a pasar al próximo caso. Bien, ahora sí, no recuerdo quién lo quería leer al anterior, que al final yo le hice leer a otra de las chicas. ¿Quién lee? Todos los que tienen las cámaras apagadas, prendan las cámaras, tienen que participar. No recuerdo quién iba a leer, justo yo le hice leer a Fernanda, pero alguien se había ofrecido a leer. Yo, profe. Dale. Mujer de 65 años con diagnóstico previo de trastorno afectivo bipolar tipo 2, tratada con litio y olanzapina, que acude al servicio de urgencias por alteraciones de conducta de 4 días de evolución. La familia refiere clínica inicial y oscilaciones del estado de ánimo y vestimenta extravagante, que posteriormente evoluciona a disartria, dificultad de la marcha y desorientación. Temporoespacial. En el estudio realizado en el servicio de urgencia se observa hipertensión arterial 174-110 milímetros de mercurio, hipopotasemia 3,09 mil litros, fiebre 38,4 y distensión abdominal que se atribuyó a retención urinaria, extrayéndose 2 litros de orina tras sondaje vesical. La litemia, el electrocardiograma, la CPK y la TAC craneal son normales. También la radiografía simple de abdomen y tórax. Espere, profe, que tengo el teléfono. Se amplía el estudio con una punción lumbar, resonancia magnética de cráneo, TAC torácico y abdominal, hemocultivo y urocultivos, que no presentan alteraciones que justifiquen el cuadro. El cuadro evoluciona en 2 días a mutismo, asinesia, rigidez, temblor distal y disminución del parpadeo. Persiste la fiebre y la hipertensión arterial, con hipernatremia. Las alteraciones electrolíticas se interpretan en el contexto de diaforesis y mala ingesta de líquidos y alimentos. Tras deterioro del nivel de conciencia, se valora ingreso en unidad de reanimación y colocación de sonda gástrica para nutrición del paciente. Se solicita su valoración por psiquiatra. ¿Qué opinan que le está pasando? Puede ser que tenga alguna infección. Bueno, puede ser, podemos poner como diagnósticos diferenciales un proceso infeccioso, ¿sí? ¿Qué más? Si consumió mucha medicación, también puede tener una intoxicación. ¿Qué otra cosa se les ocurre que puede tener? Una ACV también. Bueno, alguna lesión cerebral, pero tenemos el tema de la fiebre, vieron que está produciendo, y hacer una CB, primero no hay tanta tensión, tanta hipertensión, y aparte no tiene ningún otro signo de shock. ¿Y podría tener un síndrome neuroléptico maligno? ¿Qué se le ocurre? ¿Podría ser un síndrome neuroléptico maligno? Sí, puede ser.
por la fiebre. ¿Qué tiene el síndrome neuroléptico? ¿Se acuerdan? La fiebre, hipertensión, ¿qué más? ¿Algo más? La rigidez, ¿sí? El temblor. Aunque este síndrome neuroléptico maligno, si lo tiene, no sería un síndrome tan grave porque no tiene otras alteraciones más digamos, no tiene alterada la CPK, pero sí tiene retención urinaria. Bueno, veamos a ver qué es lo que tenía el paciente. Entonces tiene un síndrome neuroléptico maligno. Para el diagnóstico vamos a tener diferentes criterios. Podemos utilizar, bueno, en realidad hay diferentes criterios que hacen el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico, más que nada, sumándole todas las alteraciones que tenga. Generalmente puede tener fiebre, rigidez muscular, ¿sí? La habilidad tensional o hipertensión, alteraciones del estado de ánimo, y después van a tener otros síntomas más graves. Hay diferentes tipos hay diferentes criterios para el diagnóstico. Por un lado tenemos los criterios de Levenson, que son los criterios que podemos tener criterios mayores o menores, donde para el diagnóstico tenemos que tener 3 mayores y 2 menores. Dentro de los mayores está la fiebre, la rigidez muscular y la elevación de la CPK, que como les decía, este paciente no lo tiene, y los criterios menores, como la taquicardia, la tensión arterial, el cambio del estado de ánimo, la diaforesis y la leucocitosis. Y después hay otros criterios que son los criterios de Pope, que tiene que tener 3 puntos. Dentro de ellos va a tener la hipertermia, el síndrome extrapiramidal con rigidez muscular, signos de la rueda dentada, cianorrea, tinnitus, taquicardia, y según el DSMI 4, la rigidez severa, la fiebre, son criterios muy importantes, y después, el paciente tiene que tener rigidez, fiebre, y algunos de los otros criterios como la hipertensión, el temblor, la incontinencia, las alteraciones del estado de ánimo y el aumento de la CPK. Entonces, este paciente tiene un síndrome neuroléptico maligno, aunque no tiene todavía un daño. Quiero revisar una cosa del caso clínico que no me acuerdo. Bueno, que todavía la CPK está normal, así que todavía no tiene daño renal ni muscular. Bueno, ¿qué les parece que puede haber causado el cuadro? ¿Qué le causó el cuadro? El uso de los antipsicóticos, de la olanzapina, ¿sí? Bien, ¿alguna otra opción? ¿Alguna otra cosa? Que el paciente tenga mucha deshidratación, también puede aumentar las dosis y generar este tipo de patologías. Bueno, entonces este síndrome está asociado principalmente al uso de antipsicóticos. En este caso, el paciente está tomando la olanzapina. Bueno, y el tratamiento, recuerden que el tratamiento siempre va a ser suspender la medicación, sobre todo porque este síndrome neuroléptico maligno puede ser grave. Este paciente no tiene un síndrome grave porque no tiene alterada la CPK, pero la mayoría de los pacientes suelen tener síndromes neurolépticos malignos graves. También hay una relación entre los antipsicóticos típicos, que son los que más producen síndrome neuroléptico, y estos suelen producir síndromes neurolépticos más graves que los que producen el caso de los antipsicóticos atípicos o nuevos, son los que suelen producir más leves, porque no tienen tanta actividad sobre el resto de los neurotransmisores, ¿se acuerdan? Sino que es más leve. La interrupción del tratamiento es lo más importante. Después tenemos medidas de soporte como reanimación, si necesita. Podemos mejorar la rigidez muscular y las distonías con benzodiazepinas.
y hay que dar agentes dopaminérgicos. O sea, lo que tenemos que hacer es tratar de reconstituir ese déficit de dopamina que está produciendo el antipsicótico. Entonces podemos darle bromocriptina, amantadina y también trastolena, que es parte del tratamiento de base. Bueno, acá tenemos entre los antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Cuáles se acuerdan que son las más importantes? Continuamos. Bien, ¿cuáles serían las diferencias entonces entre los típicos y los atípicos? ¿Qué se acuerdan? No, vamos a dejar de compartir, primero me la van a contar y después vamos a seguir. Así la veo. Profe, ¿Cuáles son las diferencias? profe, ¿me escucha? Más fuerte, Aline, más fuerte. Podría ser que el atípico genera más daño de peso, más efectos cardiometabólicos, y también que el atípico tiene menos efectos extrapiramidales, creo, no me acuerdo bien. Bien, sí, efectivamente. Los atípicos van a tener menos efectos extrapiramidales, ¿por qué? ¿A quién se le ocurre o quién sabe? ¿Por qué tiene menos efectos extrapiramidales? Prendan las cámaras. ¿Por qué tiene menos efectos extrapiramidales? ¿A quién se le ocurre? ¿Nadie se acuerda? Porque la acción que tiene sobre los receptores dopaminérgicos es más selectiva, ¿sí? En cambio, la acción que tienen los típicos, recuérdense que actuaban sobre prácticamente todos los receptores dopaminérgicos, en cambio, los atípicos son más selectivos de los receptores D2, que son los que van a ir a producir específicamente la patología, todo lo que son las alucinaciones y los delitos. ¿Ah? Entonces, eso es uno. Y después, ¿qué otra característica más? ¿Qué otra cosa no presentan, no tienen los atípicos? Que no generan tantos síntomas extrapiramidales. Bueno, sí, ya lo acaban de decir por qué. Sí, Eso porque, porque la actividad que tiene sobre el receptor dopaminérgico, sí, está bien. Bueno, es porque, como les estaba comentando, es porque tiene más especificidad sobre los receptores dopaminérgicos de 2, ¿sí? Y después que, por ejemplo, los atípicos tienen actividad sobre algunos otros receptores, por ejemplo, tiene actividad muscarínica, adrenérgica, sobre los iones, histaminérgica, ¿la tienen o no? No, profe. Prácticamente no la tienen, exactamente, Juan. Casi no la tienen, ¿sí? La mayoría de los atípicos solamente tienen una mínima actividad sobre los otros receptores. Alguno tiene sobre el histaminérgico más sedativo, otro más, digamos, así como, pero es más selectiva y es más específica y más leve, eso hace que tengan menos efectos adversos graves. Bueno, entonces acá tenemos, bien, entonces la diferencia entre, digamos, lo que tienen en común es que todos van a tener actividad antidopaminérgica, ¿sí? La diferencia va a estar dada en el tipo de afinidad que tengan sobre el receptor, que puede ser más específico o no, y que tengan actividad sobre otros, como habíamos dicho, sobre el serotoninérgico, me había faltado, adrenérgicos, colinérgicos, vitaminérgicos, y los iones sódicos. Por ejemplo, los típicos como el alperidol, la clozapina, la levomepromacina, son eficaces para el tratamiento o para reducirlos a las crisis mayores, ¿sí? Con los síntomas positivos. Mientras que los atípicos son más eficaces sobre aquellos síntomas positivos y negativos, pero tienen menor actividad sobre el resto de los receptores.
los efectos adversos que van a tener dentro de los típicos, bueno, por lo tanto también van a tener diferentes o menos efectos adversos. Por ejemplo, los típicos van a tener un efecto mucho más extrapiramidal, como habíamos dicho, y van a tener afectación sobre los receptores histamínicos, pero menos repercusión sobre lo que son los metabolismos de los hidratos de carbono y de los lípidos. En cambio, los atípicos van a tener menos efectos extrapiramidales, generalmente casi no los producen, sobre todo lo que es la parte de la prolactinemia, que lo tenía mucho que ver con los receptores dopaminérgicos que tiene la actividad el haloperidol, y también mayor incidencia en todo lo que son efectos adversos en relación a los metabolismos, a la hiperglucemia, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso tenía más hiperglucemia, más síndrome metabólico? ¿Qué más? Teniendo en cuenta el perfil de los efectos adversos de cada grupo, bueno, hay que hacer un seguimiento entonces de todo lo que es en los pacientes que consumen antipsicóticos, todo lo que es la glucemia, el hemograma, la prolactina, hacer el electrocardiograma para aquellos que tienen, que usan los típicos, y que van a tener, y que esto va a generar, digamos, para el control de los efectos adversos. Acá tienen un cuadrito donde tenemos la comparación de acuerdo a la dosis de haloperidol, clorpromazina y risperidona, que son parte de los más utilizados, ¿sí? La dosis generalmente del haloperidol va a ser de 1,5 a 3 miligramos, 75 para clozapina, 2 miligramos para risperidona, bueno, después los van a ir viendo. Estos tienen las ventajas de que, aparte de poder administrarlo por vía oral, también se puede administrar por vía endovenosa o intramuscular, y esto se hace generalmente, en el caso de los típicos, para los cuadros agudos, ¿sí? Todo lo que son procesos agudos. En cambio, la olanzapina se puede dar, la risperidona se puede dar intramuscular de depósito, y esto nos permite hacerla como una crisis, como en un periodo de mantenimiento, para no tener que darle tanto tiempo por vía oral y que usen la medicación. Bueno, clozapina es la más sedativa del grupo, después hipertensión ortostática también es la que más va a producir porque es la más sedativa. ¿Qué otra cosa? Bueno, y después hay que tener en cuenta de que, ¿qué más tenemos? Que se hallaron, bueno, y efectos adversos en particular que pueda presentar cada uno, y dentro de ellos las risperidona, que producen mucho síndrome metabólico. Generalmente todos estos medicamentos están contraindicados en aquellos pacientes que tienen depresión de la médula ósea o feocromocitoma. ¿Qué más queda? ¿Qué pasó acá? Me parece que si queda más ha bajado bien, me parece que si quedan diapos. A ver, por algún lado tengo un machete. Bueno. Voy a ver, porque no se bajó bien. No, creo que puso el power que le mandamos primero. No el final. Ah, el bien. Bueno, dale, ahí lo vuelvo ahí lo bajo. Qué raro. El definitivo creo que se lo mandó Alejandra. A ver, ya veo porque bajé varios papas que... Si no, se lo vuelvo a enviar, Doc. No, acá ya me encontré. No, si lo tenía, que debe ser que como no me anda bien el internet, te creé uno por poner otro. Ya lo tengo acá. Listo. Bien, ahora lo comparto. Voy a borrar, voy a cerrar el viejo. Ahí está. Bien. Y vamos con el último caso. ¿Quién quiere leer el último caso? A ver.
Cristian, ¿quiere leer el último caso? Cristian. ¿Puedo leerlo? ¿Está ahí? Hola, doctora. Bueno, Noel, léelo. ¿Cómo le va? Sí, sí estoy. Sí estoy. Bueno, léalo. Ah, que estáis, perdón, es que ahora se me activó. Es que como no tienen las cámaras prendidas, tengo que ver que se active el audio. Tienen que prender las cámaras. Bueno, Cristian, lea, por favor. Bien, paciente de 25 años. ¿Lo leo yo, profe? Sí, te escucho. Paciente de 25 Bueno, dale. años recurre a emergencias por una sensación de falta de aire, opresión en el pecho, cefalea y nerviosismo. A la anamnesis menciona que le diagnosticaron trastorno obsesivo-compulsivo por la limpieza y desinfección a sus 16 años, pero que dejó la medicación cuando comenzó la pandemia por el hecho que le daba miedo salir de su departamento para ir a la farmacia y otros lugares. Y hoy en día se maneja a través del servicio de delivery. Bien. ¿Qué pasa la próxima vez? Oh, ¿qué hice? Ahí Dos, volvemos tiene a que compartir. poner No sé habilitar por qué se salió. edición. Claro, Sí, tiene que sí, poner primero ahí le puso. habilitar. Ajá. Ahí está. Se cerró cuando. Se me salió el compartir cuando se habilitó. Bien. Bueno, no le puse en grande, chicos, perdón. Ahí está. Bien. Entonces, ¿puedes leer la pregunta, Cristian? Sí. ¿De qué forma haría la semiología a un paciente con este cuadro? ¿Y cuál es la conducta que tomaría hacia esta paciente? ¿Se basaría en los antecedentes personales o diagnosticaría otro cuadro? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué podría tener este paciente? Que no quiere salir de su casa, que está todo el tiempo limpiando, lavando y ordenando. ¿Qué tiene? Lourdes, ¿qué opinas? Juanita me sentó. Sí. Profe, ¿puede volver a la diapo ¿Algo más? anterior, por favor? Que quisiera ver algo Sí, por antes de... supuesto. Vamos a volverla. Bien, así también la sacan, la tienen todos. ¿Qué le pasó? ¿Tiene una crisis de ansiedad? Bueno, tiene una crisis de ansiedad y en este momento tiene una crisis de ansiedad, por eso tiene, pero también puede tener alguna otra cosa. Bueno, ¿qué les parece? Mire, tiene opresión Al tener torácica, dice ahí que ¿cómo se llama el paciente? Como tiene TOC, ha dejado la medicación. Bueno, entonces, ¿qué le parece? A ver, uno dice que tiene una crisis de ansiedad, otro dice que está con su trastorno obsesivo compulsivo. ¿Hay que más tiene alguna otra opción? ¿Algo más clínico que le pueda pasar? Infarto. Ay, Juanita, se cortó y no te escuché bien qué dijiste. Sí, anda re mal internet. Un IAM por la sensación de falta de aire, opresión de pecho, nerviosismo. Puede ser Bueno, puede tener pánico. un IAM o, bueno, una crisis de pánico. ¿Qué más? Una crisis de hipertiroidea, un paciente hipertiroideo, una crisis de asma, una falta de aire con dolor de pecho, el paciente llega, no puede respirar, ¿sí? Puede tener un broncoespasmo muy importante, puede tener una trombosis, un tromboembolismo pulmonar, tiene opresión en el pecho, falta de aire, ansiedad, ¿sí? Bueno, todos estos síntomas, todos
todas estas patologías puede tener y tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Generalmente, algo que está muy mal es que siempre los médicos se inclinan hacia que llegue este paciente, no, tenemos una crisis de ansiedad. No, no necesariamente puede ser una crisis de ansiedad. Primero hay que descartar que no tenga una patología clínica, ¿sí? Como digo, un tromboembolismo, una ACV, tal vez es muy joven, para tener, perdón, un IAM, tal vez es muy joven, pero habría que descartar un broncoespasmo, ¿sí? Si tuviera un tromboembolismo pulmonar, ¿cómo le viene el diagnóstico? ¿O qué le faltaría tener, o qué cosa podríamos hacerle de diferencia acá? Porque los tromboembolismos pulmonares se confunden mucho con crisis de ansiedad, ¿sí? Porque en el tromboembolismo pulmonar, si ustedes auscultan al paciente, ¿cómo está su auscultación? ¿Está mal? ¿Tiene algún signo en la auscultación que nos haga sospechar que hay un TEP? No, ¿verdad? No hay nada, el paciente no tiene síntomas que nos hagan sospechar. Entonces, siempre descarten, antes de opinar que el paciente está con una crisis de ansiedad, fijarse qué le está pasando al paciente, ¿sí? Descartar lo demás. Bueno, entonces, hay que hacer una semiología a este cuadro y la conducta que van a tomar a este paciente basada en los antecedentes personales o en el diagnóstico. Primero que nada, vamos a descartar todas las patologías clínicas, y bueno, obviamente que en este momento, que está con falta de aire, de ansiedad, y su antecedente, podríamos darle algún relajante muscular, pero previa revisión de su oximetría, que no le falte el aire, que entre en una crisis de broncoespasmo. Bueno, al ser un paciente con TOC, está con mucho miedo a las infecciones, y bueno, está en un cuadro bien, hay que hacer una evaluación de todos los aparatos que se encuentran comprometidos con síntomas, signos y síntomas. No hay que dejar de realizar, según el consentimiento del paciente, todos los métodos complementarios que necesiten, y siempre se debe respetar la opinión del paciente y lo que está pensando sobre sus medidas de bioseguridad. Realizar una exploración física en busca de otros síntomas, solicitar análisis de sangre, hacer preguntas detalladas sobre su historia clínica, y recurrir a un cuestionario psicológico que nos ayude a determinar el diagnóstico. Para esto generalmente se utilizan los manuales de diagnóstico y de tratamiento del DSM-5. Hay una aplicación que pueden utilizar, yo ya la tenía en el teléfono, pero ahora no la recuerdo, que pueden bajar el DSM-5 directamente en el teléfono, y ahí pueden utilizarla para descartar los síntomas y para hacer el diagnóstico de las patologías psiquiátricas. Está muy bueno, porque aparte de que les da el diagnóstico, o sea, que les permite orientarlos al diagnóstico por los cuestionarios que tiene, también da parte del tratamiento. Si bien en la Argentina no se usan los mismos criterios diagnósticos, ni los mismos criterios de tratamiento o los mismos criterios de tratamiento no son los más habituales, pero nos puede orientar. Está muy bueno, lo pueden bajar de la app, es gratuito, y del Play Store y de esos lugares, y les sirve mucho para hacer el diagnóstico. Bien, siempre tomamos en cuenta los antecedentes, y esta persona tiene como antecedente la ansiedad por el TOC. El TOC es un trastorno obsesivo compulsivo, llamado comúnmente TOC por las siglas, ¿sí? Y se asocia a trastornos de ansiedad. Es un cuadro que presenta, es una de las enfermedades mentales más frecuentes, exactamente, tanto en hombres como en mujeres. Los ciclos, o cómo se produce el tratamiento o el pensamiento del
del trastorno obsesivo compulsivo. El pensamiento es un pensamiento de obsesión. No sé, esperen que tengo que ingresar a estos chicos. Ahí está. Bien. En algunas situaciones específicas que se manifiesta por, digamos, una ansiedad, una experiencia de ansiedad ante cierta situación. Una vez que esto se ha desencadenado, estas convulsiones, para aliviar la ansiedad, se vuelve a este pensamiento de obsesión. Es la forma en la que el paciente libera la ansiedad. Una persona, por ejemplo, una persona generadora, preocupada por el orden, pasará gran tiempo del día modificando los objetos según su forma en la que tienen que estar ordenados para disminuir la ansiedad. Bien, ¿qué esquema terapéutico le podemos utilizar y si vamos a indicar algún tipo de terapias no farmacológicas para este paciente? Bueno, generalmente los tratamientos que se utilizan para los trastornos obsesivos compulsivos son antidepresivos principalmente, como la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina. Estos medicamentos actúan mejor que los ansiolíticos. Los benzodiazepinas se pueden utilizar en las urgencias cuando el paciente está muy ansioso, y en este caso se puede utilizar alprazolam, clonazepam. Son muy útiles aquellos que se administran en forma sublingual. Se hace psicoterapia, terapia conductual, y la psicoeducación del tratamiento del TOC es crucial porque es una enfermedad que se puede recuperar o mejorar, ya que es un tipo de neurosis, no de psicosis. Los tratamientos con otra cosa que no está mencionada acá, pero que funcionan muy bien, son los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda para los TOC son muy buenos. Mencionar las características o mecanismos de acción y efectos adversos de las benzodiazepinas y la clasificación de los antidepresivos. Bueno, bien. Tenemos que a ver cuál está primero, las benzodiazepinas. Recuerden que las benzodiazepinas son ansiolíticas, hipnóticas, muy relajantes, anticonvulsivantes, producen amnesia y sedante. ¿Sí? El ansiolítico y sedante son parecidos, pero no es lo mismo, falta la sedación acá. ¿Sí? El mecanismo de acción es porque disminuye la frecuencia de apertura de los canales de cloro, y esto permite que actúe el GABA en forma potenciada. Bueno, acá hay un repaso de todo lo que son las distintas benzodiazepinas, y las reacciones adversas que se van a caracterizar por tener sedación, somnolencia, pueden producir a dosis altas de presión respiratoria, efecto paradojal, son teratogénicos. Con el tiempo la sedación y el efecto anticonvulsivante puede producir algo de tolerancia, puede producir dependencia, aunque no es muy habitual, y puede producir síndrome de abstinencia cuando se retira a los pacientes de forma muy abrupta. También es muy poco frecuente, pero lo puede tener. Después teníamos que produce con los tratamientos a largo plazo, aumenta las demencias. Y los IRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, donde tenemos fluoxetina, sertralina, paroxetina. Recuerden que bueno, son específicos o más selectivos de la serotonina que del resto de los medicamentos, y van a tener acciones tempranas y tardías. Esas acciones tempranas van a estar dadas por el aumento de digamos, la acción temprana es el mecanismo propiamente dicho, ¿sí? Que es la estimulación de los receptores y la inhibición de la recaptación.
Mientras que la acción tardía es lo que va a producir propiamente el efecto antidepresivo dicho, y es por la regulación de estas vías serotoninérgicas. Las reacciones adversas más comunes eran el insomnio, la ansiedad, y todo lo que son los trastornos gastrointestinales, que con el transcurso de los días mejoran. Ya a la vez pueden producir mareos, hipnosis, letargia y sedación. Los síntomas extrapiramidales son muy poco frecuentes, pueden llegar a producirse, pero son muy poco frecuentes porque prácticamente no tienen actividad los IRS, los selectivos sobre la vía dopaminérgica. Los IMAO son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que era la enzima, la MAO, y dentro de ellos teníamos dentro de las MAO, recuerden que teníamos la MAO A y la MAO B. Estos inhibidores selectivos, por ejemplo, vamos a tener a la selegilina sobre la MAO B y a la homoclobemida sobre la MAO A. Y después tenemos algunos inhibidores no selectivos que pueden actuar sobre las dos, como la tranilcipromina y la fenilecina. Bueno, los IMAO, al inhibir a la enzima que degrada las catecolaminas, van a aumentar la síntesis de todo lo que son los neurotransmisores, como la serotonina, la adrenalina y la dopamina. Esto va a hacer que se produzca un aumento de la concentración de los neurotransmisores, que con el tiempo, en el transcurso de los días, va a ir a producir ese efecto antidepresivo propiamente dicho. Dentro de lo que son las reacciones adversas son mucho más importantes, porque aumentan todas las catecolaminas, entonces vamos a tener cefalea, insomnio, podemos tener mioclonías, mareos, trastornos sexuales, trastornos gastrointestinales, estreñimiento, ansiedad, hepatotoxicidad, inquietud, insomnio. Y los antidepresivos tricíclicos, que dentro de ellos tenemos a los inhibidores de la recaptación de... los tricíclicos tenemos que bloquean la recaptación de serotonina y de noradrenalina, pero también producen bloqueo de actividad sobre la vía dopaminérgica alfa y el efecto muscarino. Al igual que los antipsicóticos, todos los antidepresivos van a tener esta acción temprana del bloqueo de la recaptación, lo que va a ir a generar un aumento de la concentración del neurotransmisor, que a largo plazo va a ir a producir el efecto antidepresivo propiamente dicho, y dentro de lo que son los efectos o las acciones tempranas también de los antidepresivos tricíclicos, es que al bloquear los receptores también muscarínicos, histamínicos y dopaminérgicos, van a ir a producir otros efectos como la actividad antimuscarínica, ¿sí? La sequedad de boca, la visión borrosa, el estreñimiento, la actividad histamínica, la sedación, el aumento de peso, y esto va a ir a producir otros efectos sobre el paciente. Creo que esta es la última. Bueno, ¿cuáles son? Teníamos las aminas secundarias y las aminas terciarias, que son las que más se utilizan. Dentro de las secundarias tenemos la descipramina, la nortritilina, y dentro de las terciarias la amitriptilina y la imipramina. Algunos pasos para combatir el TOC, esta está bueno. Primero, reconocer las enfermedades, eso es muy importante. En todas las patologías, si el paciente no acepta que está enfermo, nunca va a tomar la medicación y no va a ir a mejorar su calidad de vida. Hay que tener en cuenta de que hay que recordar que son pensamientos, no son hechos, hay que relajarse, hay que reanudar continuamente enfocar sus pensamientos en lo que está pasando y no en el TOC, y es recomendable hacer terapia. ¿Y acá qué dice?
Bueno, y celebrar nuestras victorias, sobre todo sobre el proceso de ansiedad. Acá les dejan algunos links para poder sacar alguna bibliografía de psiquiatría. Particularmente la de Elsevier me parece una de las mejores revistas. Bueno, listo. ¿Qué dudas tienen sobre antidepresivos, anticonvulsivantes o cualquiera de estos temas? Les vamos a subir para que hagan un cuadro en el foro, para que hagan un cuadro sobre la acción de todas las drogas del sistema nervioso central sobre los diferentes neurotransmisores. Así que sobre las vías y los neurotransmisores. Eso les va a quedar para que lo hagan durante la semana para el examen. Bueno, ¿dudas para el examen? Es el lunes, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno. Todavía no tengo confirmada la hora, ya lo vamos a hablar con los chicos y les vamos a informar, pero bueno. Calculo que va a ser más vale cerca del mediodía. ¿No tienen clase ese día en ninguna otra actividad o sí? El lunes. ¿No tienen clases? Bueno. No, profe. Bien, bien, vamos a hacerla seguramente cerca del mediodía porque algunos tomaremos los orales ese día y de ahí vamos a ir tomando los demás. Bueno, listo, entonces, ¿hay dudas? Bueno, si no hay dudas nos vemos el jueves. ¿Sí? Mañana. Mañana que tenemos el último teórico. Bueno, cualquier cosa me consultan mañana a estudiar. ¿Están bien? Profe. Chao, chicos.